Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Translate Entrevista. Hoje estamos aqui tendo o prazer de receber a professora Maria Carolina Escobar Vargas. Ela é professora de História Antiga e Medieval da Universidade Nacional de Colômbia, e sua pesquisa se concentra especialmente na magia medieval. Ela é doutora desde 2011 em História Medieval pela Universidade de Reading, na Inglaterra, e em 2014 publicou um interessante livro intitulado Magic in the Medieval Society, junto com a professora Anne-Laure Matters, que a gente está projetando aqui na tela nesse momento. Então, professora Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es para Gracias a nosotros ustedes por invitarme. un gran placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, paso la palabra a Tiago para la primera cuestión. Bueno, una vez más, muchas gracias, Carolina, por aceptar nuestra invitación. Es un placer. Y en general empezamos preguntando acerca de tu interés por la historia medieval. ¿Cuándo ha empezado tu interés? Ok, perfecto. Pues fue muy temprano en mi carrera académica. Cuando yo entré a la universidad a estudiar historia, básicamente una de las primeras asignaturas que vi fue historia medieval, y desde ese momento quedé enamorada del medioevo y del mundo medieval. Fue un estímulo para que, a pesar de que en la carrera, yo hice la carrera de historia en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, y el componente, digamos, de historia europea es bastante reducido, ¿cierto? Hay un enfoque bastante grande sobre la historia de Colombia, sobre la historia de América Latina, entonces no es como que haya habido mucha oportunidad de profundizar durante los estudios de pregrado en el mundo medieval y digamos, en el contexto medieval, pero a partir de ese momento se sembró esa semilla que me encantó desde un inicio. Los trabajos de grado, para el pregrado, yo también estudié música, entonces estaba haciendo como las dos cosas paralelas, y estudié historia de la música, entonces el pregrado de historia de la música y el trabajo de grado de historia de la música y el trabajo de grado de historia, traté de orientarlos hacia temas medievales. En esa época, Amazon apenas estaba comenzando, era difícil tener una cuenta de internet, no hay todas las facilidades que tiene uno hoy en día para hacer estudios medievales desde lugares que no sean Europa o que tengan grandes colecciones de documentos o bibliotecas, pero de alguna manera logré como concentrar historiográficamente en un par de problemas y sacar esos dos trabajos, pues igual son muy sencillos, ¿cierto? Porque son trabajos de pregrado. Y de ahí continuar entonces a la maestría en estudios medievales en Inglaterra, que fue como el momento en el que realmente me confronté con estudiar la Edad Media en verdad, porque antes era más una idea en mi cabeza de lo que podía llegar a ser estudiar la Edad Media sin tener una idea muy clara de qué estaba involucrado en el estudio de la Edad Media. Pero una vez que llegué a Inglaterra, pues claramente me di cuenta que esto era lo que amaba, lo que me encantaba hacer, digamos, todas las distintas experiencias desde los diferentes ángulos, porque yo hice una maestría interdisciplinaria en estudios medievales, no solamente en historia medieval. Yo traía también mi formación musical, entonces era como una idea importante que hubieran ambos componentes, o que por lo menos hubiera más de un componente. Y allí entonces, desde los distintos ángulos en los que fue cubriendo la maestría, pues ya quedó, digamos, completamente comprobado que realmente era lo que quería hacer. Y ahí ya seguí luego pues con estudios de doctorado y ya siguió la carrera académica, ¿no? Pero desde muy temprano en la carrera fue algo que me apasionó, que me gustó mucho, y pues que de alguna manera logré de manera un poco inusual, porque a veces uno no tiene esas claridades tan pronto, ¿verdad? Logré seguir y digamos desarrollar una carrera sobre el medioevo hasta el día de hoy. Muchas gracias, María Carolina. Y bueno, ahora ya nos contó un poco cómo empezó tu interés y bueno, si ahora puedes compartir con nosotros un poco de tus intereses de investigación, de tu trayectoria de investigación desde el grado hasta el doctorado, cómo has buscado los temas, cómo has buscado las fuentes, como ya comentaste un poco también sobre cómo de las dificultades de hacer historia medieval desde acá. Entonces, comente un poco de tu experiencia, por favor.
Pues yo empecé haciendo, digamos, la tesis de grado para historia fue sobre los caballeros templarios. Y metiéndome con todo el tema de cruzadas, la otra tesis de historia de la música fue sobre las canciones de cruzada. Entonces, como les decía hace un segundo, en ese momento era muy difícil porque no tenía acceso a documentos primarios y los que pude conseguir estaban en latín y yo no sabía latín porque aquí es muy difícil estudiar idiomas clásicos, a no ser que uno estudie filología clásica y eso ya era como por otro lado porque pues mi formación era en historia. No hay muchos lugares en donde uno pueda llegar a estudiar idiomas clásicos, entonces el acercamiento fue principalmente a través de historiografía y fueron trabajos en cierta medida cargados, digamos, de un estudio historiográfico. El acercamiento real a las fuentes llegó ya con la maestría y obviamente con el doctorado, ¿cierto? Como les decía antes, esos los hice en Inglaterra, entonces pues ahí está todo, ¿no? Ahí está todo disponible, están todas las fuentes, están todas las bibliotecas, tiene un acceso básicamente a todo lo que necesita. Ahí en cierta medida, pues yo iba con mucho temor porque sentía que tenía muchos vacíos en mi formación. No sabía latín, no sabía paleografía, los documentos, pues no había trabajado con documentos precisamente porque me había concentrado en un estudio historiográfico, no en un estudio de documentos, pero rápidamente quedó claro que es la misma situación con la que llegan muchos estudiantes de pregrado ingleses a ese mismo nivel de maestría. Es decir, al menos en ese caso particular del mundo anglosajón, tampoco es normal que los estudiantes sepan latín, tampoco es normal que los estudiantes sepan otros idiomas medievales antiguos, tampoco es normal que sepan muchos más idiomas además de inglés, entonces inadvertidamente llegaba con una ventaja que ni siquiera conocía porque pues hablaba español, leía francés, sabía italiano, entonces como que de hecho tenía digamos, cierta facilidad después para aprender las habilidades básicas en las que se concentraba la maestría, que eran la paleografía y el latín, ¿cierto? Y el latín medieval. Y a través, digamos, del desarrollo de esas habilidades, las fuentes, digamos, paulatinamente se fueron haciendo asequibles al estudio, ¿sí? Y al conocimiento y al trabajo digamos, de pequeña investigación que uno hace en maestría, a nivel de maestría ya, ¿no es verdad? Y lo que les decía, lo que me llamó la atención fue que el proceso no fue muy diferente para mí de lo que fue para otros pares que tenía de lugares distintos, porque una de las cosas claras de lugares como Inglaterra es que también llegan gente de muchos lugares, ¿cierto? Entonces yo estaba estudiando con una compañera francesa, con otra compañera americana, ¿sí? Con gente inglesa, y en ningún momento sentí como que estuviera en una posición de desventaja frente a lo que me estaba encontrando, tratar de acercarme a las fuentes, porque lo que yo encontraba que era difícil para mí, también era difícil para ellos hasta cierto punto de vista. Claramente a nivel de doctorado eso ya no se espera, ya se espera que uno pueda entrar y trabajar directamente con las fuentes, y ahí ya se produjo mucho el acercamiento sobre todo al estudio de manuscritos, sobre todo al estudio de manuscritos como objetos, no tanto el texto, porque la parte textual ya la venía desarrollando desde la maestría y hubo también cierto desarrollo textual importante en el doctorado, pero no tanto así como el estudio del manuscrito como objeto, ¿cierto? Como pieza de evidencia y como de alguna manera fuente de evidencia en sí mismo, ¿sí? Hablando pues de codicología, y ustedes ya sabrán de pronto a lo que me refiero con eso. Y luego, después de que terminé el doctorado, estuve trabajando un tiempo en Inglaterra. Primero estuve vinculada como profesora de catedrática, es la palabra, pero no es lo mismo que yo sé que hay lugares en donde se habla español que catedrático es una persona que ya tiene trabajo permanente, eso es cuando uno trabaja por horas, ¿cierto? Entonces estuve trabajando por horas para un par de universidades inglesas, luego conseguí un trabajo ocasional, y en esa situación estuve unos 3 años. Cuando llegó el momento de ya encontrar un trabajo fijo, permanente, suficientemente, digamos, estable como para poder proyectarse uno más allá de un año, y ese trabajo resultó acá en Colombia, en la Universidad de Antioquia inicialmente, antes de hacer el tránsito que hice luego a la Universidad Nacional. Y en ese momento yo me preguntaba, bueno, pero pues sí voy a tener toda la estabilidad, voy a poder enseñar, claramente hay una asignatura de la que me voy a hacer cargo, que es Historia Medieval, ¿y qué va a pasar con mi investigación? ¿Cómo voy a poder investigar desde Colombia? ¿Cierto?
Tenía claro que ya había una cantidad de material disponible virtualmente que no se encontraba disponible cuando había hecho mis primeras indagaciones sobre el mundo medieval en el pregrado. Pero al mismo tiempo me parecía que iba a ser un tema con poca resonancia y que no iba a haber un interés fuerte por parte institucional de apoyar mis investigaciones en el campo. Entonces iba a tener que sacrificar en cierta medida mi investigación. Y fue una sorpresa muy agradable, contraria a todos mis prejuicios, darme cuenta que una vez que llegué a vincularme a la Universidad de Antioquia, al contrario de ser un área, digamos, tenida como poco importante, de poco interés o de poco viable para financiación, muy rápidamente financiaron proyectos que me permitieron viajar a bibliotecas en Europa, recolectar la información que necesitaba para investigar y después ya el procesamiento de esa información y la interpretación de esa información la puede uno hacer en cualquier lugar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es difícil hoy en día? Que a veces uno necesita un libro, una referencia de estos que no son sencillos de conseguir, que no valen $20 ni $30, sino que valen $100, ¿cierto? Que uno no puede comprar así tan fácilmente y que no están en la biblioteca de la esquina porque pues aquí las bibliotecas no tienen ese tipo de material. Entonces, esa ha sido la parte complicada a nivel de fuentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que ese primer viaje que hice de recolección de fuentes, que fueron 3 semanas, estuve en la Biblioteca Británica, en bibliotecas de varios colegios de Oxford y Cambridge, y estuve en la Biblioteca Nacional de Francia y tomé muchísimas fotos. Pude, digamos, recopilar un material bastante amplio que todavía estoy utilizando. Entonces, desde ese punto de vista, es como cómo cambia con el medio digital la forma en la que investigamos y cómo eso posibilita incluso al día de hoy que podamos investigar desde un lugar tan lejano, tan apartado y con aparentemente tan poco interés en la historia medieval y en el mundo medieval como lo es Colombia o Medellín, la ciudad en la que yo me encuentro. No sé si eso en alguna medida responde la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya estabas hablando un poco de tu experiencia como docente en Inglaterra y después en Colombia. ¿Podría hablar un poquito más? Sabemos que ahora está en la Nacional de Colombia. Sí, en la Universidad Nacional de Colombia, sí. Pero ¿se puede hablar un poquito de este proceso hasta la Nacional? Claro, yo inicié mi carrera docente realmente en Inglaterra. Había tenido entre el año de maestría y doctorado, es decir, el paso no fue directo, un año en la mitad en el que tuve que devolverme a Colombia. Y ahí, digamos, en ese espacio fue mi primer trabajo, pero fue solo un semestre en una universidad dando un curso sobre historia medieval e historia antigua. Pero realmente mi formación como docente se dio en Inglaterra, iniciando como parte del proceso doctoral, ¿cierto? En algunas de los, no siempre, pero con frecuencia, digamos, dentro del proceso doctoral trata de estimularse el desarrollo de habilidades docentes porque se sabe que van a ser importantes en el desarrollo profesional de los académicos, ¿cierto? Entonces, básicamente desde el segundo año de vinculación al doctorado ya estaba dando cursos pequeños, pequeños seminarios, algunos cursos cortos, y finalmente, ya terminando el doctorado, antes de graduarme, ya estaba dando cursos de último nivel, ¿cierto? Ya estaba, digamos, haciéndome cargo de algunos seminarios de último nivel sobre temas específicos, en este caso la magia medieval, ¿cierto? El primer curso que di era un curso de metodología, un curso acerca de cómo leer fuentes medievales. Y en ese curso la idea era que cada miembro del departamento de historia en ese momento se encargara de una fuente particular que trabajara y conociera muy bien y la compartiera durante un término, durante un periodo de estudio. El año en Inglaterra, en la Universidad de Reading, en donde yo estudié, se divide en tres periodos académicos, no en 2 semestres, sino en, digamos, trimestres, de alguna forma, ¿cierto? Y son 3 trimestres. Entonces, pues en cada trimestre se hacía cargo de un grupo diferente y trabajaba una fuente con ellos. Yo trabajé mucho para el doctorado e incluso también para la maestría, la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth.
Entonces esa era como la fuente básica con la que yo me encargaba de tratar de seducir a estos niños británicos hacia el estudio de la Edad Media y de llevarlos a pensar acerca de todos los problemas que están involucrados en el y en cómo se las puede tratar para poder sacar información válida a nivel histórico de ellas mismas, porque yo no estaba trabajando un conjunto de documentos, sino estaba trabajando una crónica. Entonces, ¿cómo leer una crónica que además el día de hoy es leída como ficción para tratar de sacar información acerca de cómo vivía la gente en el siglo XII cuando la escribieron? ¿Cierto? Cuando es un texto que es supuestamente histórico y nos habla de acontecimientos que en teoría tuvieron lugar desde el inicio del tiempo por allá hasta el siglo VII. ¿Sí? Pero escrita en el siglo XII y representando entonces ideologías y visiones de cómo se pensaba el mundo en distintos aspectos durante el siglo XII. Y ese fue el primer curso del que me tuve que hacer cargo y fue un curso que di muchísimas veces en Inglaterra. Allí realmente fue donde yo adquirí la estructura como docente, la estructura de evaluación, de retroalimentación, de contacto con los estudiantes, que es mucho más estrecho que la práctica que se tiene, por ejemplo, en Colombia hoy en día, ¿cierto? La retroalimentación individual, por ejemplo, es supremamente importante, hace parte integral del proceso, digamos, de trabajo con los chicos, entonces uno tiene que obligatoriamente separar sesiones de 10 o 15 minutos cada tanto tiempo para hablar con ellos y saber cómo están yendo, cómo les está yendo con la evaluación, cómo les están yendo con el trabajo que están realizando, cómo les está yendo con el trabajo que van a realizar. Acá en Colombia eso se hace de forma muchísimo más general, de pronto como introducción a una parte de un curso, algo así, pero no hay ese trabajo como tan personalizado. Pero pues como yo me formé así y esa fue como la forma como aprendí a ser docente, pues una vez que llegué acá continué en alguna medida con esas prácticas en la forma en la que lo veía posible, ¿cierto? Al igual que con la retroalimentación escrita, digamos, de los textos que te entregan, del material que te entregan, que hay mucha variedad. En Colombia acá eso es muy libre, cada profesor decide cómo va a trabajar eso con sus estudiantes, qué metodología va a utilizar. Yo sin pensarlo demasiado, se continué utilizando como la metodología de base que traje al formarme en Inglaterra, ¿cierto? Más centrada en resultados de aprendizaje que en contenidos y en habilidades que en conocimientos específicos. Entonces, en esa medida también se hace relevante una materia como la historia medieval en un contexto en donde no hay medioevo, ¿cierto? En donde lo que nosotros entendemos como el medioevo clásico no ocurre, y por lo tanto se siente muy lejano, ¿cierto? Muy lejano y en cierta medida pues muy poco pertinente, seductor, porque además la Edad Media lleva de moda un buen tiempo, entonces es terriblemente seductor, pero claramente no siempre es relevante. Cuando yo me estaba formando, me tenía que enfrentar con frecuencias a preguntas de mis profesores acerca de yo qué iba a hacer con mi vida, ¿cierto? Y para qué era que iba a estudiar la Edad Media. ¿Y cómo era que yo iba a estudiar eso, niña, si usted no sabe hablar latín? Entonces, ¿cómo va a leer las fuentes? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Sí? Y me sorprende que aún hoy en día mis estudiantes a veces se enfrentan con ese mismo tipo de preguntas de sus profesores, de mis colegas, ¿cierto? Cuando es claro que uno pues sí puede y tiene cosas importantes que decir, que aprovechar también. Bueno, una cosa que nos gusta mucho de estas entrevistas es percibir la generalidad de nuestra experiencia, porque lo que has relatado es exactamente lo que pasamos todos nosotros acá. Y eso, y ahora en Brasil los estudios medievales son razonablemente consolidados. Sí, pasamos por eso. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo es generalizada la experiencia de nosotros acá. Sí. Bueno, ahora que estás hablando un poco de tu práctica docente, nos gustaría mucho saber incluso cómo has relacionado con eso ahora que es profesor en Colombia y sobre todo cómo los estudiantes perciben el curso, sobre la necesidad del curso y tal vez incluso hacer en la medida que puedas una comparación entre cómo los estudiantes de Inglaterra recibían estos cursos, los estudiantes en Colombia lo reciben. Si puedes, gracias. Vale, pues acá en Colombia yo tengo en general el curso es bien recibido, ¿cierto? Uno como por las evaluaciones de los estudiantes se da cuenta, es bien evaluado, es un curso que disfrutan,
¿cierto? Al menos eso es lo que dicen. Yo creo que me dicen la verdad y que sí lo disfrutan. Pero es claro que hay dos grupos de estudiantes. Uno que lo ven como algo que pueden hacer divertido mientras se ocupan de lo que realmente les importa, y otros que se ven también entonces seducidos por este tema de la Edad Media y terminan entonces de alguna manera mirando como o queriendo ver qué más pueden llegar a saber al respecto, qué más o cómo más pueden, digamos, adentrarse en ese estudio de la Edad Media. Es claro que para ellos no es algo natural, y es claro que para ellos es algo ajeno que sienten lejano, ¿cierto? Tanto para los que terminan viéndolo como algo que los seduce y de lo que quieren aprender más, como para aquellos que terminan diciendo, bueno, esto fue un episodio chévere de mi carrera y voy a seguir con otras materias, ¿cierto? Para mí es muy importante en el curso como seducirlos, no tanto frente a la Edad Media, porque yo sé que no todos van a ser medievalistas y no a todos les va a gustar la Edad Media, pero sí que se convenzan de que pueden hacer lo que quieren, ¿cierto? De que no hay temas imposibles, de que no hay periodos que no se puedan estudiar porque uno esté viviendo en Latinoamérica, investigando en Latinoamérica, que no hay temas ni materias, digamos, prohibidas porque son de difícil acceso, porque están lejos, porque es una cuestión de trabajarlos. Puede ser más complejo que hacer algo que pues no sé, que hacer un estudio de procedimientos judiciales en Medellín en el siglo XVIII, cuando la universidad tiene el archivo judicial enfrente y lo único que tienen que hacer es pasar al edificio de al lado para tener los documentos enfrente, leerlos y hacer sus trabajos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que estén limitados por eso. Entonces yo trato de hacer actividades y de alguna manera demostrarles, ¿cierto?, que es posible, que si ellos quieren, lo que quieran hacer es posible. En mi caso es la Edad Media, pero puede ser, o sea, eso es transferible a cualquiera de las cosas en las que ellos estén interesados. Es difícil. Yo creo que en el momento en el que normalmente tenemos esta conversación en el curso, que es justo antes de tener un ejercicio sobre fuentes medievales, sobre encontrar e interpretar fuentes medievales, de alguna manera, la conversación los inspira y con frecuencia me lo han dicho, ay, profe, eso me ha ayudado mucho, eso me ha gustado, eso me ha levantado un poco como la posibilidad de las cosas que puedo hacer. Pero yo tengo un semillero de estudios medievales. Aquí hay grupos, ¿cierto?, en los que un profesor puede trabajar con un grupo de estudiantes de pregrado o incluso de posgrado, iniciándolos en la experiencia de investigación de manera un poco, a veces dentro de una estructura formal de un grupo de investigación o a veces de manera un poco informal. El grupo que yo tengo hace parte como de un grupo de investigación en historia social del que yo hago parte, pero digamos que mi actividad principal dentro de ese grupo es el semillero de estudios medievales. Es una labor muy grata porque los chicos que eventualmente se vinculan y permanecen son muy entusiasmados y aman mucho lo que hacemos, ¿cierto? Y le sacan mucho provecho como a las distintas sesiones, pero son sesiones que están enfocadas primero en desarrollar habilidades antes de entrar directamente a investigar, porque pues primero tienen que saber algo sobre idiomas antiguos, algo un poquito de latín al menos, o si van a utilizar otro tipo de fuentes, entonces tienen que acercarse a la versión medieval del español o a la versión medieval del francés o del italiano, del idioma en el que sea que quieren trabajar, o mirar cómo funciona el inglés medio. En algún momento incluso tratamos de darnos autoclases de inglés antiguo para ver cómo es esa experiencia de leer un idioma completamente ajeno desde cero, ¿no? Pues ustedes saben, el inglés antiguo tiene más que ver con el islandés moderno que con el inglés mismo, ¿cierto? Entonces, esa parte funciona bien, pero les cuesta mucho trabajo pasar de eso a sentirse investigadores, a sentir que realmente se pueden apropiar de un tema, se pueden apropiar de un conjunto de fuentes, interpretarlas y producir un trabajo alrededor de ellas que sea palpable. Se sienten muy inseguros, a pesar, digamos, de trabajo de varios meses en eso, es algo que les genera muchísima inseguridad. Y tal vez esa es la diferencia fundamental que encuentro entre ellos y los chicos ingleses. Los chicos ingleses llegan igual de ajenos a la Edad Media, porque la Edad Media no se enseña en los colegios. Entonces, a pesar de que pueden salir y ver iglesias góticas en la mitad de la ciudad de donde viven, o pueden ver murallas medievales en la mitad de la ciudad de donde viven, o van a pasear por el campo y encuentran castillos, y la Edad Media está presente en el paisaje, que obviamente es algo que nosotros no tenemos,
tampoco es algo en lo que piensen mucho, ¿cierto? Y también lo sienten como algo ajeno, es decir, se lo pueden apropiar en el sentido en que sienten que es su pasado, pues es el pasado del lugar en el que viven, pero realmente a nivel de colegio, de escuela, han trabajado sobre todo siglo XX. Entonces, de todas maneras, se acercan al medioevo con temor, se acercan al medioevo pensando que va a ser difícil o va a ser aburrido o no va a ser tan interesante como por ejemplo, estudiar historia del siglo XX, ¿cierto? Entonces tampoco es que haya inmediatamente como un flujo que tú digas de estudiantes ya listos a estudiar la Edad Media porque les encanta. También hay que hacer esa tarea de seducción, también hay que hacer esa tarea de miren que esto es posible y qué tan chévere es, pero tal vez ese tránsito de estar seducidos y que les parezca chévere a sentir la confianza de que eso es algo que pueden hacer, se da de manera un poco más fácil, se da de manera un poco más rápida. Tal vez esa sería como la diferencia fundamental que yo encontraría entre los estudiantes que tuve en Inglaterra y los estudiantes que tengo hoy en día acá en Medellín, sobre todo los más cercanos, ¿cierto? Porque pues yo dirigí trabajos de grado en Inglaterra y de ahora pues dirijo algunos trabajos de grado acá en Medellín, pero es difícil que los chicos, o sea, a ellos la idea les gusta, pero que sientan la confianza para realmente meterle el diente y comenzar a investigar y apropiarse, les cuesta trabajo. Vale, vale. Muchas gracias. Bueno, y una cosa que se desdobra desde es, bueno, ahora que volviste a Colombia, ya hablaste acerca de la dificultad de los archivos, también de bibliografía, ¿no? Y una cosa que tanto yo como Eduardo estamos pensando en conjunto con la gente que está participando de las entrevistas es si existe una especificidad de la historia medieval producida desde acá de Latinoamérica. Bueno, ¿es posible pensar en algún tipo de especificidad desde Latinoamérica o hacemos historia medieval tal como los europeos? No, yo creo que sí hacemos una historia medieval distinta. Claramente nuestro enfoque es diferente porque estamos en un lugar diferente y lo leemos desde un punto de vista distinto. Lo que pasa es que creo que no hablamos mucho entre nosotros y eso puede ser complejo. En el caso de Colombia, por ejemplo, creo que puedo contar con los dedos de mi mano los medievalistas que existimos. Y no estoy segura de conocerlos a todos, ¿cierto? Sí, y puedo que sepa por nombre que en tal universidad hay un filósofo que trabaja la Edad Media. Tengo un colega en el departamento de literatura de la Universidad de Antioquia que también trabaja en estudios medievales y a él lo conocí en una conferencia en Francia cuando estaba haciendo el doctorado, ¿cierto? Entonces, después por casualidad terminamos trabajando en la misma universidad y hasta el año pasado, hasta este año comenzamos a trabajar en un proyecto conjunto y yo llevo ya en Medellín desde el 2014, o sea, son 7 años. Eh, y aún así es difícil la comunicación y aún así es difícil la integración porque creo que quedamos más conectados con las comunidades académicas en las que nos formamos que con las comunidades académicas a las que llegamos. Por ejemplo, yo soy consciente de que en América Latina hay una escena fuerte de estudios medievales en Brasil, por ejemplo, pero porque cuando iba a las conferencias en Leeds, a veces me encontraba medievalistas brasileros, ¿cierto? Dando ponencias en portugués o a veces en inglés, ¿sí? Sé que existen medievalistas mexicanos y que hay una escena fuerte porque sé que organizan allá un congreso, pero nunca he participado de este congreso y no sé tampoco tengo clara cómo es muy bien la movida de los estudios medievales en México. A veces veo que hay libros que publican allá sobre estudios medievales, entonces uno sabe que la movida, pues que están pasando cosas, pero exactamente con quién conectarse, como lo mismo con Argentina. Pues sé que existe una revistas de estudios medievales en Argentina, entonces uno presume que detrás de eso hay una comunidad de medievalistas activos, pero esa integración no es tan fácil, incluso antes de la pandemia, en el año 2019, hubo una conferencia sobre arte medieval en Buenos Aires. Fue la primera vez en la que tuve la oportunidad de ir y encontrarme con medievalistas latinoamericanos,
¿cierto? Pero aún así la especificidad era la historia del arte, no tanto la historia como tal. Y eso se sentía más como una barrera que el hecho de que desde lugares tan diferentes estuviéramos trabajando la Edad Media en condiciones similares. Entonces, esa comunicación, esa fluidez en el estudio de la historia medieval en América Latina, de la comunicación entre nosotros mismos, me parece compleja. Es algo que yo no he logrado descifrar, es algo que no he logrado, digamos, de alguna manera ponerle el dedo como en el tema de cómo mejorarlo, pues más allá de contactarse y hablar, ¿no? Pero invariablemente estamos haciendo lo que muchos de los teoristas modernos de la antropología y de la sociología tratan de poner como tan de moda, ¿cierto? Estos estudios desde el sur, sobre otras cosas que no tengan nada que ver con el sur. Y nosotros lo estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Cierto? Porque nosotros estamos desde el sur, desde América Latina, mirando un territorio que es completamente ajeno y dando nuestra propia mirada de interpretación frente a lo que observamos, sin necesariamente, así nuestros interlocutores sean con más frecuencia ellos que nosotros mismos. Entonces yo sí creo que ahí tiene que haber una forma de mirar los problemas distintos y de considerar los problemas de manera diferente, porque además no estamos haciendo nuestra propia historia nacional, que es algo que a ellos, es decir, tú encuentras en Inglaterra que hacen historia medieval inglesa, por mucho anglo-normanda, porque los ingleses de alguna manera tienen relación con Normandía, y los franceses hacen historia medieval francesa, y los italianos hacen una historia medieval italiana, y los españoles hacen historia medieval española, con excepción de uno que otro catalán que entonces de pronto se cruza al sur de Francia porque esas fronteras son movibles para muchos de los siglos medievales, ¿cierto? Pero son tan regionalistas como nosotros, y nosotros no tenemos ese problema, nosotros no tenemos esa restricción, nosotros no tenemos nosotros podemos ver el conjunto de manera más fácil, me parece a mí, de lo que ellos logran. Gracias, María Carolina. Y bueno, gracias por decirnos cómo ve también la relación entre nosotros en Latinoamérica. Eso es una parte importante de este proyecto que Tiago y yo estamos desarrollando. Pero he dicho que nuestros puntos de diálogo son más con nuestros centros de formación que entre nosotros acá en Latinoamérica. Sí. Pero nos lleva a una otra cuestión. Bueno, ¿piensas entonces que lo que producimos acá, aunque aislados, está en más pronto contacto con lo que los europeos están haciendo? Lo que quiero decir es, nuestros estudios están siendo más consumidos por la historiografía europea. Sí. Yo creo que sí. Sobre todo en la medida en que mantengamos la estructura de publicación que traemos de esas escuelas y sigamos publicando, digamos, en los mismos contextos en los que ellos publican, ¿cierto? Entonces, seguimos buscando las mismas editoriales, seguimos buscando las mismas revistas, seguimos buscando los mismos núcleos, y finalmente, pues realmente sobre lo que escribimos, ellos son los que tienen un mayor interés, ¿cierto? Yo hice una vez una prueba de publicar acá un artículo sobre Geoffrey Monmouth, precisamente, y la profecía, y digamos la noción de profecía y toda la estructura digamos, histórica que le da la crónica que él escribe. Y lo publiqué en una revista de la Universidad de Antioquia, y yo no creo que nadie haya leído eso, sinceramente. Yo no creo que tenga una divulgación particularmente amplia, no creo o sea, que la gente que tiene acceso a esa revista lo mire, ni que personas que pudieran estar interesadas en ese tema lo accedan desde otros puntos de vista. Puede ser el idioma, pero puede ser simplemente también en la revista y pues academia, ¿cierto? Uno se mete a academia y sube todo lo que produce academia. Y en academia tal vez es uno de los artículos que yo tengo, pues no es que sean increíblemente leídos, pero claramente es de los que menos bajan, de los que menos miran, de los que menos consultan. Nuevamente puede ser el idioma, porque lo escribí en español, pero claramente no tiene la misma
la misma recepción que tienen los otros artículos que pude haber escrito en otro momento, publicado en inglés, publicado en revistas medievalistas inglesas, y que tienen entonces, gracias a eso, como un nicho de lectores más específico y más amplio. De pronto, a veces, uno que llega y encuentra alguno de los otros artículos y se interesa por los demás, entonces baja todo y sabe uno que este entró dentro del paquete y de pronto terminan mirándolo, pero si no, no. Entonces yo diría a tu pregunta, no creo que tengan un interés inconmensurable por lo que estamos produciendo en América Latina. Creo que es terriblemente marginal y creo que va a estar más vinculado como al lugar de donde venimos y la forma en la que hemos logrado o no mantener ese vínculo con el espacio en el que nos formamos, y no a que haya una conciencia de que, ay, miren, es que en América Latina se está produciendo conocimiento chévere sobre este tema o este otro tema o este otro tema. De pronto se sabe, no, pues es que Tiago está en tal parte y él trabaja en esto y yo sé lo que hace, entonces voy a ver qué está haciendo ahorita. Y no me importa si está en México, en Brasil, en Colombia, en Hawái, en Alaska o en París. Pero es gracias a vínculos que ya establecimos cuando estuvimos allá, me parece a mí. Y no necesariamente a que haya una conciencia, digamos, de que lo que producimos acá tenga... Pero Colombia es un caso muy aislado, ¿cierto? Y como te decía yo hace un momento, yo creo que puedo contar con los dedos de mis manos la cantidad de medievalistas que hay y con los que me he encontrado acá. Y tampoco somos muy buenos hablando con personas de otros lugares en América Latina. Entonces puede que esté equivocada. Esa es como mi interpretación, al menos para el caso colombiano. Vale, vale. Muchas gracias, María Carolina. Un gusto. Bueno, ya estás diciendo que en Colombia hay como un par de 5 medievalistas, tal vez un poquito más, un poquito menos. Sí. Pero a nosotros gustaría de saber si hay una construcción de los estudios medievales en Colombia. Por ejemplo, aunque no tenga una escuela, digamos así, pero profesores que fueran importantes para la carrera de historia medieval, alguna cosa así. Sí, pues yo creo que de base, claro. Digamos, a mí me inspiró para volverme medievalista el profesor con el que estudié historia medieval en la universidad, ¿cierto? Se llamaba Abel López, fue como la persona que me introdujo y me sedujo hacia el mundo de la Edad Media. Ya después, el resto de mi carrera fue un poco ajena al entorno colombiano. Ahorita yo espero de alguna manera de pronto también estar haciendo eso con unos que otros de mis estudiantes, y ahí tenemos el semillero precisamente como evidencia de ese entorno naciente que puede darle espacio de pronto. Yo no sé si digamos, a una escuela de estudios medievales en Colombia, pero lo menos sí a una escuela de medievalistas colombianos, ¿cierto? Ya hay varios de los chicos que están saliendo, que se han graduado, que están buscando sus propias maestrías y doctorados fuera, ¿sí? Otros piensan hacerlo desde Colombia, entonces vamos a ver cómo, ese es el experimento más interesante, ver cómo nos va con esa noción de estudiantes que de pronto se formen en los estudios medievales durante toda su carrera en un lugar como Colombia, en lugar de hacer como hice yo, como hicimos todos los que estamos acá en este momento, que fue que nos fuimos y de pronto las circunstancias nos trajeron de vuelta, pero nosotros nos fuimos, ¿cierto? Habría que ver si ahora sí logramos el reto de pronto de que desde acá lo puedan hacer, y yo no veo que haya nada particular que lo evite. De pronto con un viaje de intercambio un año en algún momento de su formación para matar la gana y realmente ver cómo es la escena más grande en Europa, puede ser muy interesante, pero no hay nada de lo que yo me pongo a ver qué hay de lo que yo hice en Inglaterra que no pueda hacer hoy acá, y es muy poco, ¿cierto? Pues hubo un momento en que tuve que ir y consultar manuscritos, pero eso fue un periodo limitado, no fueron más de 3 meses, de los 3 años y medio, 4 años que duró el doctorado. Entonces, eso se puede hacer en una visita, ¿cierto? Porque todo el resto del tiempo de procesar material, de mirar material, de leer, interpretar, traducir,
Eso es trabajo de ratón de biblioteca, y ratón de biblioteca podemos ser en cualquier parte. Entonces, pues ese es el reto, creo yo. Esa es la parte interesante, es lo que vamos a ver cómo pasa, ¿no? Y cómo se desarrolla. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, gracias María Carolina. Con Ahora gusto. quiero te proponer una imagen para que pienses. Imagine que tú estás en la Universidad Nacional y allá llega un estudiante y dice, bueno, María Carolina, estoy con muchas ganas de la carrera, quiero estudiar la historia medieval. ¿Cuál es la primera cosa que tú dirías a este o esta estudiante? Que bienvenido y enhorabuena. Que es una carrera muy divertida y que espero que la disfrute tanto como la he disfrutado yo. Que es posible, que no se deje desanimar y que sobre todo necesita ganas, porque va a encontrar retos que de pronto lo van a hacer dudar de sus capacidades. Claramente, la formación que ha tenido, la formación que va a tener durante una carrera digamos, de pregrado en Medellín no lo va a preparar para ser un medievalista. Entonces tiene que de alguna manera mantenerse firme y saber qué es lo que quiere y de alguna forma agarrar las oportunidades con ambas manos y desarrollar esas habilidades en espacios no convencionales como los semilleros, por ejemplo, y de ahí es factible todo lo que quiera hacer. Ya lo tuve. Eso ya ha Muy pasado. bien, ya lo tuve. Muy Sí, bien, sí, muy señor, bien. ya ha pasado. Ya ha Perfecto. pasado. Y es muy Perfecto. importante, o sea, con el tiempo, más importante que sean muy buenos académicamente, más importante de que sean de pronto muy, muy inteligentes o muy... Me he dado cuenta que lo más importante es que sean muy comprometidos, que realmente estén seducidos por el mundo de la Edad Media, que realmente eso es lo que los va a llevar a terminar, a producir un trabajo sobre estudios medievales, a buscar una maestría y después un doctorado y a tener una carrera como medievalistas. ¿Sí? Es realmente como esa pasión, ese gusto y ese amor por los estudios medievales y saber que eso es lo que quieren y no dejarse, digamos, como disuadir tanto por dificultades que van a aparecer, como que no sé el idioma, como que los libros no son tan fáciles de conseguir, pero se consiguen, como que de pronto están en inglés, entonces pues tengo que aprender inglés muy bien para poder para poder leerlos, para poder estudiarlos. De pronto también voy a tener que escribir en otro idioma, eventualmente si quiero publicar o si me quiero ir a estudiar afuera. Tengo que prepararme para ese reto. No es lo mismo que estudiar, digamos, documentos colombianos en español, todo conocido, todo seguro, todo dentro del espacio de alguna manera contenido que me ofrece la institución como tal, ¿no? La universidad como tal y la institución académica colombiana como tal. Van a tener que salirse de ahí, pero para salirse de ahí tienen que creerlo. Y eso tal vez va a ser más importante que otras cualidades que tal vez al comienzo me parecían a mí más significativas, como esos, como que fueran buenos lectores, como que fueran pensadores críticos, como todo eso lo desarrollan, la habilidad de leer bien la desarrollan, la habilidad de pensar críticamente la desarrollan, todo eso se puede desarrollar, pero realmente el compromiso, el amor y las ganas, eso es lo que los va a sostener a lo largo del camino. Entonces, esa es tal vez la que me parece a mí más importante. Perfecto, perfecto. Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista y quería Perfecto. preguntarte, Carolina, si quieres dar un saludo final, alguna cosa así. Pues sí, un saludo a todos los que estén interesados en ver este ciclo de entrevistas. Si son estudiantes, animarlos a que se interesen por el estudio de la Edad Media. Es realmente un espacio apasionante, maravilloso, en el que uno puede crecer y explorar muchísimo intelectualmente por infinidad de lugares, por infinidad de lados. Yo estudio la magia medieval en el siglo XII en un contexto anglo-normando, mirando documentos en latín, utilizando fuentes antiguas, manuscritos producidos durante el periodo. Eh, Me pregunto por problemáticas que tienen que ver con las nociones de ficción y realidad en la Edad Media, sobre cómo
el hombre medieval piensa el mundo, entiende el mundo y cómo esa forma de entender el mundo difiere un poco de lo que pensamos hoy. Y es increíble que en el lugar en el que estoy, con la formación que tuve, inicialmente haya podido llegar a hacer esto para vivir. Me nutre, me apasiona, me enamora todos los días que lo hago, y es, nuevo, lo repito, es increíble que lo pueda hacer, es un enorme privilegio. Así que si por algún motivo, pues yo no sé si esté dirigido a estudiantes o no, pero como muchas de las preguntas que me hacen están dirigidas como a esa parte de docencia, de estudiantes, de pronto lo tomo por ese lado. Entonces, si ese es el público al que va dirigida la entrevista, pues darles un impulso enorme para que entren a estudiar este maravilloso mundo de la Edad Media, que es realmente fascinante. Muitas graças, Maria Carolina. Então, pessoal, a gente está aqui ao final da nossa entrevista. A gente agradece mais uma vez a professora pela participação e a gente se encontra no próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Hasta luego. Ah, não, o Thiago que não me deixa esquecer, curte o vídeo, compartilha, toca o sininho e curta o canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.